Osés Gorraiz, La sociología en Ortega y Gasset. Le trataron de ser un mero transmisor de las ideas filosóficas que había tenido ocasión de conocer en Alemania, de ser un hombre de escasos recursos intelectuales, de ser divulgador de obras ajenas y de no tener pensamiento filosófico propio, de ser liberal y anticlerical, etc. Tales eran algunos calificativos de aquellos que no demostraban lo que decían respecto a Ortega y Gasset. Fueron sin duda definitivamente criticados por Julián Marías, y sus obras sobre Ortega pasaron pronto al recuerdo de lo que fue una negra etapa del pensamiento filosófico español. Pero frente a ello no se alzó un juicio ecuánime sobre nuestro pensador, sino que más bien se cayó en la postura contraria. El mismo Marías y los componentes de lo que se vino a llamar Escuela de Madrid glosaban las ideas filosóficas de su venerado maestro, dando por hecho que cuanto él había escrito era poco menos que la verdad. Comenzó además una frenética carrera apoyada sin duda en los escritos del propio Ortega por retrotraer el núcleo de toda la producción orteguiana a 1914. Por estas fechas Ortega tenía 31 años. Ello quería decir que en la mente de un Ortega extraordinariamente joven ya estaban fraguadas tanto la idea de que toda la filosofía occidental había llegado a un callejón sin salida, cuanto que la nueva filosofía debía de partir de una experiencia filosófica absolutamente nueva. Y todo ello lo tenía Ortega muy claro en 1914. Después de esta fecha tan solo cabían excursos, explicitaciones y analítica más profunda de lo ya adquirido. Por tanto, el maestro había dejado atrás de una forma definitiva toda una forma de hacer filosofía, había superado la dualidad realismo-idealismo que venía arrastrando el pensamiento filosófico europeo desde los griegos y había llegado a una filosofía rigurosamente novedosa, original y propia. Sin embargo, dos hechos venían a poner en duda tan magnífico logro. En primer lugar, el pensamiento filosófico orteguiano no era ni muy conocido ni muy valorado en Europa y América, a pesar de que algunas de sus obras se habían traducido al francés, inglés y alemán. Los filósofos de Occidente no citaban casi nunca ese pensamiento superador y original. Por el contrario, obras e ideas filosóficas de Heidegger, de Husserl, de Sartre, de Freud, etc. eran debatidas, valoradas y criticadas en los foros filosóficos. En segundo lugar, no aparecían por ninguna parte estudios comparativos entre los escritos de Ortega y los de los pensadores alemanes y franceses de finales del siglo XIX y principios del XX. Siendo más precisos, diremos que Marías, por ejemplo, sí se había preocupado de ello, pero teniendo siempre presente la verdad. Y la verdad era todo aquello que Ortega había dicho de sí mismo con relación a los demás filósofos, es decir, el neocantismo carecía de afán de veracidad y por ello se deshizo pronto de su influencia. La fenomenología era una gran promesa, pero fue abandonada por él en cuanto la conoció por carecer de sistematicidad. Lo que Heidegger había escrito en 1927, él lo había dicho 13 años antes, etc. El problema entonces era no el comprobar si lo que decía el maestro era cierto o no, sino el dar por bueno lo dicho por él, y a partir de ahí hacerlo compatible con su pretendida originalidad. En este magnífico empeño anduvieron largo tiempo y aún se mantienen en él, a la vez que quitaron la confrontación de los textos orteguianos con los de los filósofos que estaban produciendo teoría filosófica en los años del tránsito de un siglo a otro. Con ello, tampoco los discípulos de Ortega demostraban lo que decían. Entre unos y otros, el que realmente salía perjudicado era nuestro filósofo. Sus teorías filosóficas eran desconocidas para muchos de nosotros, excepción hecha de algunos tópicos que todos habíamos oído en 1000 ocasiones: el perspectivismo, el raciovitalismo, la rebelión de las masas, la teoría de las minorías selectas, entre otros. Y este desconocimiento del pensamiento orteguiano no se debía al hecho de que sobre Ortega no se hubiesen escrito cosas. Cuando uno coge la bibliografía de Ortega que publicó Udo Ruckser, 1971, el asombro brilla en la cara. Además de la traducción de parte de sus obras a varios idiomas, de él se ha escrito en Alemania, Argentina, Bélgica, Checoslovaquia, Estados Unidos, Japón, Rusia, Francia, Italia y un largo etcétera de países. No deja de ser paradójico que el pensamiento orteguiano fuese para muchos españoles el gran desconocido, y por eso nos hemos permitido hablar del fenómeno Ortega.